Bueno, empezamos. Bendito Dios, ayúdanos en esta hora a poner tu palabra, dirígenos, buen Jesús. Damos gracias por cada estudiante y por esta oportunidad, Señor. Que tú lo puedas preparar a ellos, Señor, y puedan tener herramientas para el día de mañana. Damos gracias. Amén. Administración del Ministerio 3. Primero mandé la guía que no era, mandé la 1, pero luego mandé las otras por escane. ¿Okay? Si la descargaron, la mandamos hasta el capítulo 16, creo, ¿no? Ajá. Hasta la página 16 y luego ya faltaría de la 17 hasta la 23, la mandaré ya esta semana. Pues ya tienen la mitad allí, ¿ok? Hoy vamos a hablar de cómo trabajar en países que no están abiertos en el Evangelio. ¿Cuáles son los países cerrados? Donde no se predica el Evangelio. Pero ¿como cuáles? ¿Cómo dices? ¿Cuáles? Tenemos a Corea del Sur, pues, ¿no? Corea del Norte es uno. En la ventana 1040. La Correcto. ventana 1040. La ventana 1040, ahí grande población, ¿sí? Aún tenemos en tiempo pasado, parte de China no dejaba entrar el Evangelio. En China llegó hace tiempo el primer misionero bautista. ¿Sabe quién fue el primer misionero bautista? Huso Taylor. Y llegó, y la agencia misionera quería puro estar en la zona principal, en la ciudad principal, y él quería estar en el corazón de la China. Y dice en su biografía que cuando él pudo entrar al corazón de la China, los chinos le preguntaron a él qué significaban los botones atrás de su traje. Y él se sintió mal por eso, y luego empezó a vestirse como uno de ellos. Y se hizo igual a ellos, y tuvo mayor respuesta de la gente y de las aldeas. El Señor lo usó grandemente. Y uno de los que les apoyó fue otro gran siervo de Dios que se llamaba Jorge Müller. Un día dice la biografía que él estaba tomándose un té, venía de recibir el correo y estaba orando por provisión, y llegó un amigo de él que venía de otra agencia misionera, y el amigo, cuando ve el sobre, le dice: wow, te escribió Jorge Müller. Cuando ese hombre habla, la humanidad calla. Y en ese sobre tiene una ofrenda misionera de parte de Jorge Müller, que cubría los gastos como de 2 o 3 meses. Y allí empezó Hudson Taylor. ¿Okay? William Carey no fue bautista, pero hizo tremenda obra para el Señor en la India, con amor al Señor. Y fue algo bonito lo que hizo él. Después de 8 años tuvo su primer convertido. Después de 8 años. La obra es del Espíritu Santo, no es de ninguna denominación. ¿Okay? Y quiero aclarar esto para empezar este tema, ¿sí? He escuchado, y me ha metido en problemas de repente acá, he escuchado predicadores bautistas diciendo que si no son bautistas no son salvos, y es un error, ¿sí? La única manera de ser salvo es de reconocer que soy pecador y confesar a Cristo. Amén. Dios se puede valer de cualquiera para uno ser salvo. Cuando leemos Juan capítulo 3, que dice: el viento viene, no sé a dónde va, ni para dónde va, ni dónde viene, hacia aquel que nace de nuevo, nos da a entender que para ser salvo no hay un patrón para ser salvo, no lo hay. La oración no es garantía que la gente sea salva. Y estamos acostumbrados a decir: repite conmigo, Señor, Señor Jesús, Señor Jesús. No. A mí una vez en Caracas, en uno de los cerros que estábamos predicando, vino un hombre con una cerveza y un tabaco marihuana de este tamaño y me dice: varón, ya yo hice la oración. ¿Tú crees que él fue salvo?
No. Y yo se lo dije, solamente hiciste la oración, ahí quedó, pero es algo no fuiste. Que es un error que hay. ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo. Nosotros predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo convence de justicia, de juicio y de pecado, y Dios acerca el pecador al Hijo para que el Hijo sea perdonado por su Hijo Jesucristo. ¿Okay? Es una obra, depende 100% de Dios. 100% depende de Dios, que no de denominación. Por eso tenemos biografía de hombres que hicieron grandes cosas para Dios. Incluso William Carey dijo, quiere esperar grandes cosas de Dios a grandes cosas para Dios. Una frase que dijo él. Tenemos también un misionero hace años que fue para Ecuador y murió, lo mataron los indígenas, los caníbales, que fue el misionero Ginelio. Y luego su esposa Elizabeth fue a los años para esa aldea y toda la aldea fue salva por toda la vida de estos misioneros. Y no era un país cerrado, pero en esa aldea no conocían lo que era el evangelio. Es decir, que a veces en países abiertos hay gente que no conoce a Cristo. No hace falta que no sea cerrado. En los países cerrados es peor porque tú puedes ir a prisión y morir una condena. Como en el caso de este misionero, el que empezó se llama, se me fue el nombre, la obra de los mártires, empezó la comiquita de la voz de los mártires. Y no sé si han visto esa serie, Antorcha, la voz de los mártires. Él era alemán, se me fue el nombre, Brenny, que tuvo preso él, luego la esposa, sufrió tortura, luego lo llevaron preso. No me acuerdo el nombre, le aviso, pero eso era un país cerrado. Cuando entró el comunismo, él fue a prisión. Ya déjame buscarlo aquí, a ver si me acuerdo el nombre, ya va. David Brainer. No. No era ese. Ya va. Fue a los Pieles Rojas, que es la hermana Isabel. No recuerdo. Ya le digo, ya va. Richard Bullman. Y la esposa se llamaba Sabina Bullbrand. Richard Bullbrand, lo pueden buscar en internet. ¿Sí? Ese era un país cerrado. Y cuando llegó una asamblea que el gobierno había agarrado a todos los pastores estaban de acuerdo con el gobierno y están cayendo en el ecumenismo por cuidar sus propias vidas. Y él se paró en la asamblea y dijo, no estamos de acuerdo, este gobierno no glorifica a Dios, no honra a Dios, no merece el pueblo de Dios que lo apoye. Y de allí no empezaron a perseguir a él. Lo desaparecieron y 2 años preso y siendo torturado por el evangelio. Y en la prisión, hablando clave en Murphy, se ganó uno para Cristo. Cayó enfermo en la prisión, lo llevaron para una celda que estaban todos los que iban a morir enfermos y él empezó a predicarle a estos moribundos que eran puro apestosos en enfermedades para morir y la mayoría fueron salvos y empezaron a alabarse al Señor con las cadenas, tocaban las cadenas y cantaban himnos y luego él negoció con el guardia y decía, si tú me das una paliza me dejas predicar, por cada predicación me das una paliza y al guardia le gustó la idea y hicieron ese trato. Te lo golpeaban para que pudiera predicar ante el culto que hacían allí en esa celda. Un hombre de gran testimonio en un país cerrado. Él estuvo me fue el nombre, ya a ver si sale aquí. En Rumanía estuvo él, fue en Rumanía, ¿sí? Rumania. Entonces, la guía capítulo hoja 7, empezamos con Mateo 28, todos lo sabemos, y por todo el mundo y predicar el evangelio. Nosotros como misioneros
o como pastores o como cristianos, debemos entender la gran comisión. La gran comisión es una misión que no todo el mundo la puede hacer. Es algo grande, demasiado grande, que usted y yo no la podemos hacer. Y es tan grande que el Señor nos dio a su Espíritu Santo para que pueda hacer esta gran obra. ¿Sí? Si no tuviéramos el Espíritu Santo, no podríamos hacer esta gran obra, porque Él es el Señor de la obra. Y el orden es hacer discípulos, bautizar y enseñar. Nunca podemos voltear esta regla, pero esta regla, si la mueves un hilo a la derecha, se va para un lado. Si la mueve un hilo a la izquierda, para otro lado. Deben trazarla correctamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si alguien recibe a Cristo y el Espíritu Santo lo convence de justicia, juicio, pecado, el Espíritu Santo lo va a convencer de bautizarse, de una identidad con Cristo, ¿sí? Si lo convenzo yo lo voy a convencer de bautizarse y voy a tomar fotos y voy a tener números. Y hay gente que bautizan hasta los perros y los gatos para tener bautismo en las iglesias. ¿Okay? Debemos entender esto, es la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo lo convenció de pecador, lo va a convencer de bautizarse. ¿Ok? Para hacer completa la gran comisión. Está lloviendo acá. Van a escuchar la bulla. ¿Ok? Entonces, somos mandados a llevar el evangelio a las naciones, a toda etnia y a fronteras de países cerrados. Hay muchos países que están cerrados porque necesitamos buscar la manera de mandar misioneros a estos países y buscar estrategias para alcanzar el evangelio. Ahora, los países cerrados, ¿cómo podemos mandar un misionero a un país cerrado? Número uno, si le revisan el Facebook y ven que son cristianos, no lo dejan entrar. Si no tiene una cantidad de dinero, no pueden entrar. Es muy limitado para entrar a estos países. Tenemos que estar dispuestos a usar estrategias diferentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces nos metemos un chi en la mente de una denominación y no dejamos que Dios obre. Debemos dejar que Dios obre. Todas las tierras son diferentes. ¿Ok? Y debemos ver cómo vamos a sembrar. Le doy un ejemplo. En Venezuela hay un estado que se llama Trujillo y un pueblo que se llama Boconó. Boconó es frío y ahí se da mucho lo que es pimentón, café y tomate. Hermoso. Pimentón hasta de 2 kilos. Hermoso. Pero en Acarigua, que es en portuguesa, es calor. Ahí no se da ni pimentón ni tomate. No se da. ¿Ok? Pero se da arroz y maíz por el tipo de tierra. ¿Sí están conmigo? Ahora, si yo en poco no siembro arroz y maíz, me voy a frustrar. No se va a dar. ¿Sí? Si yo en portuguesa siembro café o pimentón, me voy a frustrar. No se va a dar. Hacer campo misionero. Tiene que ver qué tipo de semilla vas a usar para trabajar la tierra. Lo que resultó en tu iglesia local probablemente no va a resultar cuando llegue al campo misionero. ¿Ok? Esto pasa. Uno sale de la iglesia con un chi y cuando uno llega, a mí me pasó 4 años chocando con la misma pared. Porque todo lo que yo tenía en mi iglesia principal, mi iglesia enviadora, quería hacerlo en el campo misionero. Y no, mi hijo, pasé aceite. Así no se dio. El Señor tuvo que trabajar conmigo, tuve que ponerme a estudiar las escrituras, meterme de lleno estudiando varios temas de plantación de iglesia y darme cuenta de este punto. ¿Okay? Empecé a trabajar con lo que la tierra me estaba dando y tuve mejores resultados. ¿Ok? Cuando hablo de esta semilla que vamos a sembrar, no me refiero al evangelio. Me refiero a qué estrategia vas a usar tú para trabajar en tu zona.
Probablemente en esa zona misionera donde Dios te va a llevar, no te va a resultar tocar puerta por puerta. A mí no me resultó en esta zona. Y yo toqué todas las puertas, pero no tuve resultado. ¿Qué me resultó a mí? Invitar a alguien y lo animaba, y esta persona conocía a otro, y íbamos por recomendación. Y la gente decía, ah, fulano va. Ah, entonces yo voy, porque fulano va. ¿Sí? Y así fue que tuve los resultados. ¿Sí? Seguí evangelizando, pero usando esta estrategia. ¿Sí lo ven ahora? ¿Estamos claros de aquí lo que estoy hablando? ¿O están confundidos? Ok. Entonces, ¿qué estrategia vamos a usar en el campo donde Dios nos mande? Obviamente, en un país abierto, tú no vas a trabajar igual que en un país cerrado. Yo estoy en Colombia, ¿sí? Gracias a Dios por el problema de migratorio de los venezolanos, para mí fue una bendición, porque puede tener un papel por migración y puedo seguir en Colombia predicando el evangelio. No tengo esa traba. Pero de repente, si me voy a México, no me va a resultar, me van a dar una patada, porque allá se me van a pedir pasaporte, ¿sí? Y hay otra manera de entrar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué estrategia vamos a usar a donde Dios nos lleve? ¿Sí? Tenemos que estar dispuestos a usar estrategias diferentes en métodos tradicionales. Debemos evangelizar, establecer una iglesia y después de 5 años entregar a un pastor nacional. Era mi plan en Venezuela. En Venezuela Dios me permitió plantar 2 iglesias. Quería plantar la tercera iglesia. Bueno, no pude. O sea, no me mandó para Colombia. Sostenido económicamente por la iglesia del país de procedencia. Cuando sale misionero debe hacer deputación y visitar iglesias. Lamentablemente nosotros en estos lados de hispano estamos en pañales en lo que es la obra misionera, ¿sí? A muchos no hemos entendido lo que es el campo misionero y qué son los misioneros. Lamentablemente muchos ven a misioneros como carga o como pedilones cuando van a hacer deputación. Unos se lo van a entender, van a encaminar al misionero, lo van a apoyar, ¿ok? Pero lamentablemente nos falta como que un poquito madurar más en misiones, ¿ok? Y apoya la obra misionera. Lamentablemente, por lo menos en mi país, las iglesias que apoyan, ¿ok? Si hay iglesias que apoyan, pero por la economía de allá, no se lo entiendo porque no lo van a explicar. Tampoco lo explico porque no nos van a explicar cómo se trata la economía de allá, porque a veces uno mismo no lo entendía. Pero por la situación del dinero, el bolívar llegó a valer muy poquito, ¿sí? Pero muchas iglesias con ese poquito fueron fieles en seguir apoyando, ¿ok? En seguir apoyando. Y con ese poquito granito de arena, el misionero va a hacer algo. Y aquí en este punto se trata la obra misionera, el sostén misionero de fidelidad, de fidelidad, ¿ok? Fidelidad, no de cantidad, no de cantidad. 10 iglesias se comprometen con apoyar, digamos, al misionero, y cuando el misionero está en el campo, de las 10 iglesias, una sola apoya, las otras 9 se olvidan, ¿sí? Ahora, si Dios nos trajo, Dios nos va a respaldar, ¿ok? Dios nos va a respaldar y Dios va a cuidar de nosotros. Pero, si es necesario, el sostén misionero, ¿ok? Entrar en un país con visa religiosa o de turista. Estamos en la página 7, ¿sí? Por eso anima a su iglesia a apoyar misiones. Ejemplo, Josué fue usado en Egipto y Daniel tuvo mayor impacto en Babilonia. Y tiene, vamos a ver todo primero, José y Daniel. No fueron misioneros, pero fueron profetas. Y llevaron palabra de Dios
Y José Dios lo usó para libertar a su pueblo. Fue temeroso de Dios. Dios te va a llevar a un sitio con un propósito, ¿sí? Con un propósito, como lo hizo con José y como lo hizo con Daniel. Los dos fueron propósitos muy diferentes, pero Dios lo llevó a cumplir sus promesas y a enseñarle fidelidad a un pueblo. Cuando Dios te envíe al campo misionero, es para decirle a un pueblo que le ama y decirle a un pueblo que le es fiel. Cuando te llega al campo misionero, te tiene que amar a ese país y a su gente. Pablo llenó a muchos países con el evangelio. Pablo entendió esto: amar el país y amar a su gente. Pablo era un hombre que se entregaba y siempre en las cartas tú lo veías diciendo, le mándale saludo a aquella familia, le saludo a fulano, a Perencejo, y se acordaba de los hermanos, ¿sí? Porque los amaba, los amaba. Creo que le dice a la iglesia colosense, no me canso de orar por vosotros, son especiales para mí. Amaba a la gente. Y lo primero que nos debemos aprender. Pero si usted no ama a la gente de su iglesia local, mucho menos vas a amar a la gente cuando salgas al campo misionero. Lo que tú hagas en tu iglesia local lo vas a hacer cuando estés en el campo misionero. Si en tu iglesia local usted etiqueta a la gente y este sí y este no, lo mismo va a hacer cuando estés en el campo misionero. Vas a llevar esa falla al campo misionero. Y hay gente que lo hace hoy en día. Lo que tú haces en la iglesia local, lo vas a hacer en el campo misionero. Empiezan amando a su gente y empiezan cumpliendo un propósito en su iglesia local. Si eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Ame a su pastor, empiece por ahí. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, uy, me encanta cómo predica el pastor fulano de tal. ¿Y tu pastor qué? Porque no te encanta cómo predica tu pastor. Si es el que ora por ti, el que cuida de ti, el que está pendiente de ti, el que vela por ti es tu pastor. Pero en eso somos infieles. ¿Okay? Y si somos infieles en estas pequeñas cosas, ¿cómo vamos a llenar otro país con el evangelio? Le hablo de este punto a manera de estudiantes que están en su iglesia local aprendiendo. ¿Okay? Pero si usted supera esto en su iglesia local, cuando usted salga, usted va a llenar a países con el evangelio. Porque va a ser preparado enteramente para toda buena obra. Aquí hay varios ejemplos de William Carey. Dice que se sostuvo el mismo económicamente. Moravio, en la época de los anabautistas, en Alemania, líder renombrado, también se sostuvo económicamente. Dice las fechas. En 1723 mandaron primer misionero a la isla del Caribe a esclavos. 10.000 esclavos fueron salvos. Para 1760 habían enviado 336 familias misioneros a 16 regiones del mundo. La mayoría de ellos se sostenía de su propia cuenta. ¿Cómo lo hacían? No sé. Estrategias diferentes en países cerrados a misioneros. Entras al país con una visa estudiantil, puedes ingresar a la universidad para aprender el idioma, lo que quieres por otro lado del mundo. Trabajo en equipos misioneros de corto plazo en ese país que hablan otros idiomas. Te establece como maestro en una institución educativa. Comienza un negocio para examinarse usted mismo y hacer amistades y le va compartiendo el evangelio a ese discípulo, a la mitad que te vas ganando. Y comienza tu bíblico en tu casa con la meta de establecer una iglesia. Tengo un amigo de hace años y yo lo animé a entrar en el Instituto Bíblico allá en Maracay. Primero en Boconó, pero no pude ir para Boconó. Empezó a estar en Maracay y terminó los estudios en Caracas. Y él aprendió a hablar el chino. Y te entraba al cuarto de él y tenía toda la pared con puros papeles chinos. Nosotros lo echamos broma, le echamos, se llama reiniero.
Y dijimos, mira, Rey, te estás volviendo loco. Porque veía películas chinas y escribía en la pared en hojas. La pegaba y iba practicando. Pero aprendió el dialecto chino, aprendió el cantonés y el taiwanés. Él ahorita ya me dice que son 800 dialectos que hay. Todavía me echó broma. Me dijo, Ali, yo voy llegando a mi casa a la iglesia y tú apenas vas saliendo a la iglesia. Porque era un domingo, ayer de noche que de día. Y eso es el don de lengua. ¿Ok? Dios va a permitir que tú aprendas una lengua. No para que sea bilingüe, sino para que vaya y predique el evangelio en ese país. Si aprender la lengua te carga a ti para que vas a salir de ese país, no tiene lógica, ¿sí? No tiene lógica que salga de ese país si no quiere hablar su lengua. Entonces, primero habla la lengua, practícala, y le encara que Maracay hablaba con muchos chinos, hacía diálogo de amistades con chinos y los chinos también le iban enseñando. Y empezó a amar a los chinos. Ahorita está en Taiwán, llegó allá y se estableció con un equipo misionero, ¿ok? Y ahí ha ido conociendo otros dialectos, ha ido conociendo los movimientos de allá y apoya 2 iglesias. Y ya está predicando ya en esas iglesias y predica hablando chino. Ok, la ido enseñando más. Y él quiere ir al corazón de la China, más adentro. Pero es necesario que él primero pase este proceso para conocer cultura, dialecto, establecerse. Ahí lo están ayudando con los papeles que faltan. Dios le abrió muchas puertas en la embajada de China porque hablaba chino y fue de gran bendición. ¿Ok? Dios te va a usar a ti de antes de llegar al campo misionero. Si usted quiere ir para China, aprende el dialecto y vaya predicando a los chinos. Si Dios te está llamando para Alemania, para países que hablan otro idioma, anda aprendiendo el dialecto y anda buscando amistad darte. Y tu carga va a crecer más y va a darse más. Si te puedes sostenerse económicamente, como hizo William Carey y todos estos hombres, amén. Amén. A mí me ha tocado trabajar en el campo misionero. En Venezuela me tocó trabajar, aunque no le tenemos miedo al trabajo, porque a veces hay responsabilidades y a veces hay que cumplir y cubrir necesidades en el hogar. ¿Okay? Entonces, si hay que volver a trabajar, salimos y volvemos a trabajar. No le vamos a tener miedo al trabajo. ¿Ok? Pero podemos hacer una cosa y cuando es un peligro también, porque si trabajas a otra persona, ya tu tiempo pertenece a otra persona, pero le vas a quitar tiempo a la obra de Dios. Ese es el otro perfil. Entonces, preferiblemente que te monte un negocio y se reinvente algo, ok, y tú manejes tu propio tiempo. Entonces, yo le dije a mi esposo, voy a tener que buscar un termito y salirme a vender café y manejo esos horarios, ok, no me da pena hacerlo. Y yo digo, voy a tener que salir a vender café, pues puedo manejar mis propios horarios y salir a la hora que yo pueda, ¿sí? Sin descuidar la iglesia, ¿entiendes? Y podemos hacer algo más también, porque de repente uno va vendiendo y va predicando, ¿ok? Pero siempre que está pensando en hacer estrategia, ¿ok? Hacer estrategia, pero hacer primeramente lo que Dios nos ha llamado a nosotros, ¿sí me entienden? ¿Ok? Y sobre la estrategia habla la guía y dice, punto número 3, perdón, punto número 2, página 8, cosas necesarias para ser efectivo en países cerrados. Estamos hablando de países cerrados. Propósito claro. ¿Ok? Realmente debe estar seguro que va para un país cerrado. ¿Por qué? Porque si no tiene seguridad no vaya. Porque puede terminar en prisión o aún en la muerte. Porque hay países que su ley dice que cargar Biblia es malo. Y tú no puedes llegar con la Biblia así porque llegando te van a matar. Pastor, y sin Biblia. Sí, sin Biblia. Sin Biblia. Hay testimonios de gente en prisión donde países cerrados son prohibidas las Biblias y le llega una hoja de la Biblia, la leen
la memoriza, se la pasan al otro, la memoriza, luego se tienen que comer la hoja, pero pueden dejar evidencia por allí. Si Dios te ha llamado para un país de eso, amén, pero tienes que estar claro de ese llamado. Actividad legítima. Ahí en esos países cerrados tienen que cumplir con la razón legal, papeles y permiso de trabajo. ¿Ok? No como en mi caso, aquí nada más en Colombia, migración me está dando un papel que se llama salvoconducto de permanencia. Y esto me cubre a mí, gracias al Señor, lo que es salud, educación y empleo, ¿sí? Y puedo estar aquí tranquilamente con ese papel, no tengo problema, hay que renovarlo cada 3 meses. Pero en estos países cerrados, si te van a pedir pasaporte, te van a pedir visa, te van a pedir cartas de recomendaciones, te van a averiguar toda la vida, ¿ok? C, identificación. Identifícate con las culturas. En un país cerrado te no puedes llegar atacando las culturas, porque te van a matar una vez. Gánate a la gente, hazte amigo y empieza a entender las culturas. Aún en los países nacionales pasa. En Venezuela estuve en varios sitios y a pesar que en la misma Venezuela, cada estado eran culturas diferentes, hasta en la comida. Totalmente diferentes las culturas. Y hay que conocer las culturas, ¿sí? Identifícate como cristiano, pero tiene que ser sabio y prudente. Como el Señor dice, sea como la serpiente. La serpiente es ¿qué? Como la serpiente, dijo el Señor. ¿Están conmigo? Sí. ¿Qué es la serpiente del Señor? Astuta. Astuta. No, Señor, en ninguna parte dice astuta. La serpiente astuta es el diablo. Ese versículo no dice astuta, dice prudente. Prudente, como la serpiente. La serpiente es prudente. Se mete en el monte y se camuflaja. Tiene la prudencia. Cuando pasa alguien no ataca a la vez, se enrolla y se arma. Es prudente, no astuta. Cuando habla astuta, habla del diablo, ¿ok? Dice astuta y sabia como la serpiente. ¿En qué nos quedamos acá? 3. 3. Ajá, papeles, identificar la cultura, ajá, identificarse como cristiano, sabio y prudente, cumplir las metas, buscar manera de evangelizar y cumplir la gran comisión. En países cerrados tienes que ir haciendo amistades, no puedes predicar de una sola vez, sino haciendo amistades. Luego vas a establecer iglesias, probablemente muchos han plantado iglesias en lugares ocultos, en casas, sin letrero, y vas a tener que entrenar nacionales. Gente de allí que tengan para Cristo, prepáralo porque en un día vas a tener que salir de allí. Debe ser íntegro y buen testimonio en la vida cristiana. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. ¿Quién tiene preguntas de este tema? Pastor. ¿Me oye? Dígame. En esos lugares cerrados, se puede hacer como la iglesia primitiva, en casas, Sí, sí, clandestino. clandestino, ¿no? Clandestinamente. Probablemente no vas a llegar a alquilar un local, meter silla y meter gente, no. Tienes que ir haciendo amistades, hablarle al Señor ocultamente, secretamente, ¿sí? Depende de la zona que esté, ¿entiendes? Si va para Corea del Norte, que se llama eso. Sí, sí, Corea del Norte. En Corea del Norte tienes que hacerte invisible y andar escondido como un ratón, porque ahí sí te van a matar. Sí. O para allá vamos a mandar a la hermana Zoila cuando se case, misionera a Corea del Norte. Para que dure un día ahí viva de luna de miel. ¿Te imaginas, Zoila, Naguara? Te casa la semana de luna de miel, misionera para Corea del Norte, Guará, que a los 15 días te matan. No disfrutó su matrimonio, Zoila, pues tanto cobró por eso. Ok, página número 9. Okay. Establecer una iglesia modelo
consejos diversos, misioneros y pastores comenzando iglesias. Establece una iglesia modelo. Suena bonito, pero en un campo misionero que usted llegue y no hay iglesia, tú no vas a establecer una iglesia modelo de una vez. No. Este trabajo se va a llevar años. ¿Sí? Vas a buscar a gente inconversa, gente que no sabe nada de iglesia, gente que no sabe cómo camina una iglesia. Va a tocar enseñarlos, prepararlos, ¿ok? Y esperar que maduren para darle responsabilidades. Ese tiempo te va a llevar a ti un tiempito, tiene espera de puro enseñar, invertir tiempo en enseñando doctrina, enseñando distintivos, ¿ok? Para que el día de mañana tenga una iglesia modelo. Probablemente ya cuando tenga tu iglesia plantada, una iglesia modelo, y tú empieces estudios bíblicos en otros lados, será más fácil, porque lo puedes llevar a la iglesia, van a ver un patrón, y ya cuando empiece la iglesia en esos sitios que quieren empezar otra iglesia, será más fácil, ya hay un patrón establecido. Pero llegando hay que echarle ganas para establecer una iglesia modelo. Entrena obreros. Esto es lo primero que debemos hacer nosotros. No somos llaneros solitarios. Tenemos que preparar, capacitar obreros. Establece una estrategia cómo alcanzar todo el mundo. Esta estrategia es misiones. Comenzando el área donde está ubicada tu iglesia, comenzar iglesia, entrenar y enviar pastores y misioneros para comenzar iglesia. Ya esto sería unos añitos después. Te llevo a campo misionero, ya yo creo que en 6 años tú puedes estar preparando a alguien. ¿Okay? 8 años ya puede estar enviando su primer misionero que usted se haya ganado y trabajado. ¿Ok? Pero son los consejos que dice la guía. ¿Ok? Del punto 1 al punto 3, tengan paciencia. Se va a llevar sus añitos. Y en esos puntos, probablemente te va a llegar a llorar. Te vas a frustrar. Vas a ver victoria. Vas a ver fracaso. Pero la Biblia dice que muchos lloraron llevando las gavillas. Y luego cuando reciben la cosecha, iban alegres, recogiendo cosecha. Con lágrimas. Van a hacer todos estos 3 puntos. Con lágrimas. Con sacrificio. Con esfuerzo. Pero sobre todo, sin volver atrás. Sin que Satanás haya ganado ventaja esos primeros años. Ten en la mente establecer una iglesia modelo. Suéñala, suéñala, imagínatela. ¿Okay? Entrenas a obreros, pero primero ámalos, enséñales, capacítales, entrégateles. Probablemente serás traicionado en estas etapas y te apuñalarán la espalda. Síguelos amando y síguelos ayudando. En este tiempo, dice un pastor muy sabio, tú le vas a entregar el corazón a la gente te lo va a romper en pedacitos, te lo van a echar ajillo, lo van a escupir, lo van a pisotear, tú vas a tener que recogerlo con una palita, entregárselo a Dios en pedacitos. Dios te dará un nuevo corazón, pero tienes que volverlo a entregar para que te lo vuelvan a dañar. Este es el ministerio. Y esto es más cuando estás preparando obrero. Establece estrategias para alcanzar al mundo, apoya misiones. Apoya misiones. Aprende a sacar dinero y apoyar misiones. Necesitamos más misioneros. Necesitamos gente en el campo. Y a veces oramos y decimos, Señor, envía misioneros a Colombia. Pero vamos a empezar apoyando a los que están en Colombia. Vamos a empezar cuidando a los que tenemos acá todos nosotros. Y establecer más iglesias. ¿Entiendes?
y amarlos y cuidarlos. Hay misioneros que están aquí en Colombia llegando, empezando iglesias. Hay misioneros que están orando para llegar ahorita al campo misionero en Colombia. Hay que apoyarlos. Pero a veces somos buenos para puro orar y decir en público, mando obreros a Colombia, Señor. Y ni siquiera queremos apoyarlos. No. ¿Sí? Y esa es la estrategia que tenemos que hacer para alcanzar Colombia. Hay muchos pueblos que quieren llegar misioneros. Hay misioneros que aman por estar en estos pueblos. ¿Sí? Y esa es la mejor estrategia que podemos hacer nosotros. Empezar por Jerusalén. Y luego la visión mundial. ¿Sí? Por todo el mundo. Apoyar luego misiones mundiales. ¿Sí? 4. Sea organizado. Aprenda a vivir por un horario. Aprenda a organizar y administrar. Y aquí habla de tiempo. ¿Sí? Aprenda a organizar y administrar. Ahorita yo tengo mi tiempo patas arriba. Crean. Siempre mi rutina es pararme a las 5 de la mañana, orar, estudiar, pero a veces son las 3 y estamos despiertos con la beba. Y entonces ya a las 5, imagínense, uno está empezando a agarrar sueño. Y a veces tengo los horarios volteados. Pero sí es necesario que aprendamos esta administración del tiempo, ¿sí? Administrar el tiempo es valioso. Invertir tiempo para discipular, para ganar alma, para la familia. Invertir tiempo para los servicios, para invitar gente, para bautizos, conferencias. Seamos buenos administradores del tiempo, redimiendo bien el tiempo. ¿Okay? Y eso tiene que ver con aprender a organizar y administrar. Si usted se carga de trabajo y se carga y quiere hacer todo una sola vez, no está organizando. Tiene que aprender a delegar. Y eso tiene que ver con administración. ¿Ok? Administración. Si usted sabe organizar y administrar, será un buen líder. Vas a resolver rapidito y vas a hacer más de lo que puedes hacer. ¿Ok? Lo dejamos hasta aquí y terminamos la semana que viene. ¿Verdad? Sí, vamos a dar el punto número 5. Camina con Dios. Sé un varón o una varona de fe. Sé un varón de oración y sé un varón o una varona sabia o sabio. ¿Ok? O sabio. Aprenda a caminar con Dios desde ahorita. Si usted no camina con Dios como estudiante, no vas a caminar con tener ministerio. Yo soy pastor, yo me la sé toda. Y vas a enseñar es pura locura del púlpito. Te vas a parar el púlpito a decir, cuando Daniel abrió el mar rojo, cuando José se montó y el Señor le dijo, bájate ese árbol que a tu casa quiero ir, lo vas a cometer. Por creerte que tú puedes hacer todo en tu propia fuerza. Descansemos en Dios, pero aprendamos a caminar con Dios. Quedamos en el punto número 5, amados estudiantes, página número 9. Y ayer yo dije que tenían que estudiar y leer y hacer preguntas, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, no lo anoté, si no lo anoté se me olvidó, perdónenme. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién sacó preguntas? Quedan 5 minutos. ¿Quién sacó preguntas? Ninguno leyó la guía. ¿Quién sacó preguntas? La número 4 dice usted, ¿no? De 7, ¿no? Los moravios eran una, ¿cómo se llama? Una corriente protestante, pastor. ¿Cuáles? Que dicen los moravios. ¿En qué punto? En Moravios. Sí. Moravios. Sí. Ya te digo. Pertenecían a la República Checa. Sí. ¿Sí, no? Creo que. ¿Moravio o No, moravo? perdón. No, Moravio, Oye, se me fue la palabra. no, en Moravio. Alemania. Pertenecían a Alemania y los de la República Checa los perseguían. Sí, Y dice este que hombre, el líder que mencioné aquí, Nicolás Ludwig,
tenía una zona como para refugiarlos a ellos y empezó a servir a Dios, pues a evangelizarlos y y promover la obra misionera. Por la fe, es por la obra misionera. Ujú. Dice aquí, los moravos son un pueblo esclavo occidental de la región de Moravia, en la actualidad la República Checa, conocido históricamente por la Hermandad de Moravia o Iglesia Morava, de la denominación protestante más antigua surgida en el siglo XV. Destacan por fuerte fervor misionero, un reloj de oración continuo de 100 años, música sacra y creación de los textos diarios. Todavía han seguido el legado y siguen expandiendo el evangelio a esa gente. Son protestantes, son pentecostales, pero están haciendo tremendo trabajo también. Tremendo, ¿va? Bueno, esa pregunta, hermano. Y la hermana Isabel siempre, no esperaba menos, la hermana Isabel, Naguara. Todo lo responde. La hermana Isabel estudia mucho y la admiro mucho, hermana Isabel. Y si la llamaste, lo estudió. ¿Quién más tiene otra pregunta? Ya sé quién es Sagrada Explicación al Pastor Gregorio, ya sé quién es. No, pues no formulé como tal una pregunta, pero sí pensé en una familia misionera cuando dice, comienzas un negocio para legitimizarte en el país. Hay un misionero, él es de Guatemala y su esposa es, creo que mexicana. Bueno, el hecho es que fueron a Indonesia y la estrategia de él fue trabajar con el café, porque ya se da mucho. Y no podía entrar abiertamente con una visa religiosa. Entonces, él tiene como una asociación, se unió a una asociación de caficultores, creo que le dicen, y por medio de eso, pues él se hace conocer y trata de compartir el evangelio, porque ahí en Indonesia pues también predomina mucho lo que es el Islam y toda esa parte. Tremendo. La hermana Zoila, ¿cuándo se va a misionera cuando se case? Hermana Zoila. ¿Cuándo se va a misionera cuando se case? ¿Sabe dónde? ¿A dónde? Ahora ¿A sí. Sabaneta? Ahora ¿A sí. Sabaneta? Ahora sí. Ahora Y sí. el hermano Alexander, ¿cuándo se va con la hermana Rocío? No se oye, no lo oigo. Que el hermano oiga, bueno, lo casaremos con la hermana María, hermana Isabel, oye. No le damos a la hermana María, lo enviamos para ir misionera. Y él no, para todo eso, oración está mala. No. Bueno, oramos. Gracias, Señor, por este tiempo con los estudiantes, un tiempo de aprender, de reír. Gracias, Señor, por este grupo. Bendíceles, dale conocimiento y que podamos entender lo que la obra misionera y apoyarla. Y prepárale, Señor, capacítale para ver el día de mañana en el campo misionero. Gracias te damos, Señor, lo ponemos en tus manos. Gracias por este fin de semana. Bendice las iglesias. Ayúdanos a crecer, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me bendiga, mis estudiantes, los quiero mucho. Orando por ustedes. Chao, buenas noches, descansen. Descansen, hermanos. Chao.